Oye, ahora. ¿Y ese tipo? Esto es Desafinando con Iván Rodríguez y Jorge Berigüete. O sea, que te da el acercamiento con el instrumento. Mi primer acercamiento, como te dije, fue con mi hermano. Pero donde yo comencé a aprender ya fue con Jimmy, que se convirtió en mi compañero de banda también en ese momento. Una cosa, ahora que él dice eso, algo importante que yo he visto, y ahí él toca ese tema, es que cuando tú quieras una banda, o sea, bueno, como que tú tenés como una persona que por lo general también Claro. quiera tocar, o sea, Sí. algún instrumento, porque si tú te quedas con eso por dentro, como que, y Bueno. todo, y practique, pero no tiene con quién como rebotar la idea, entonces tal vez la banda nunca existe. Entonces, lo primero que él hizo fue... Es más como de impulsarse mutuamente. Porque, por ejemplo, tú, o sea, de que tú solo, sin tú saber, por ejemplo, tocar o hacer algún trabajo, tú no vas como a desempeñarlo o a comenzar. Pero es diferente cuando tú tienes como que una persona que te ahí y dice, bueno, vamos a hacerlo y vamos... Es como una Sí, dupla ahí de cosas. en mi caso se dio un punto y es que lo que éramos vecinos donde yo vivía, porque Jimmy vivía frente a mi casa y todos los amigos que éramos cercanos, a todos nos interesó la música al mismo tiempo. Ok. Como que todo el mundo dijo, hey, yo quiero tocar guitarra, yo quiero tocar bajo. Esa persona vecino que cuando se mudó nos trajo muchísima música, tocaba batería ya. O sea, o sea, me imagino que había muchas personas que quizás eran dependientes ya de conocer un instrumento y de en sí, o sea, practicar, me imagino. Sí, cuando tú tienes la fiebre de que tú agarras un instrumento, aunque tú no sepas, tú andas con el instrumento arriba, haciendo sonido, hasta sin saber qué es lo que está Exacto, sucediendo. aunque tú estés tocando lo loco, pero tú le estás dando práctica quizás a Exacto. mecánica a las manos. Entonces, sucedió eso, ya Jimmy me había enseñado cosas básicas. Mira, esto es un acorde de do, esto es un fa, esto es un re, y a partir de ahí ya yo comencé a tener un poquitico más de conciencia de qué yo estaba haciendo. O sea, conciencia musical. Exactamente, ya un poquitico más de conocimiento musical. A partir de ahí, nosotros comenzamos a aprendernos canciones de la misma música que estábamos escuchando. Y como ese vecino tocaba batería, lo llamábamos con él. Mi hermano se iba para el colegio, o sea, en la tarde, que cuando eso ya él estaba en clínica de bachillerato, porque él era muchísimo más viejo que yo, y yo me llevaba su guitarra eléctrica en Condí, lo conectábamos de un radio y ahí le dábamos y comenzamos a practicar. Bueno, y no obstante, perdón que te interrumpa, creo que en ese tiempo era que más auge tenía, al menos lo que es el género rock. Que en ese Sí, momento sí. había una Olimpiada de Rock y había un sinnúmero ya de concursos y de cosas de incentivar a tocar a los jóvenes. Porque quizá al principio cuando tú comenzaste no lo había, pero ya como que ya entrando a mínimo 2000, diría yo, algo así. O Esto se 2000 y algo. desarrolla. Yo tenía 12, 13 años, 97. A partir de ahí. El primer concierto que yo fui, de que grande, masivo, mi hermano me llevó y fue después del Ciclón George. Que George. fue un concierto para recaudar fondos y comida para ayudar a los damnificados. Y mi hermano tocó en ese concierto y mi mamá hizo que él me llevara. Porque él era cabeza caliente y me dijo, llévatelo a él para que no vaya a hacer algo. Y ese fue el primer concierto grande que yo fui, pero ya en ese tiempo la juventud iba a conciertos de toque profundo, por ejemplo. Y entonces una pregunta, cuando ya o sea, ya ustedes empiezan a arman, digamos, una dupla, una banda, o Sí, empiezan a ya hacer cover entre ustedes, y cuando llega el punto que ustedes dicen, ok, vamos a hacer ya canciones de nosotros. En ese momento ya faltaba un bajista y yo dije, pero bueno, como yo soy el que menos sé, yo puedo tocar bajo. Y me se Algo, quedó... algo raro eso, porque yo, o sea, yo por la experiencia propia digo que el que está el bajo va más forzado porque el que va en el bajo lleva el ritmo. El Entonces, ritmo. tú al Bueno, principio no lo piensas así, pero es complicado. O sea, en tampoco ese es que es tan fácil. entonces se formó una banda que se llamaba Código 70. Y era Rurik, San Giovanni, que tocaba la batería, que fue el vecino que se mudó. Jimmy tocaba guitarra, yo tocaba bajo y Poteleche cantaba. Sí, porque según yo tengo entendido, Poteleche estuvo en varios Era de eso proyectos y mismo, era éramos más de la... vecinos, éramos vecinos. Era interesante eso. Y él cantaba ahí. Ya tú Y sabes. nosotros lo que hacíamos era
cover de Now Doubt, hacíamos cover de Pennywise, de Green Day. Y el primer show que hicimos fue en casa de un amigo de nosotros que él había puesto un puesto de empanada. Y nosotros fuimos y hicimos un show ahí y yo tocaba abajo. El verdadero show El underground. cover ya tú- era de empanada. No, Bueno, el coro era ahí y el bajo, me recuerdo, fue mi hermano que me dijo, ¿te gusta el bajo? Pues yo te voy a conseguir uno con un amigo mío. Y pero él ya me ustedes consiguió. habían ido a un estudio a grabar antes. ¿O ustedes No, nada. ok. Nosotros ensayábamos en la marquesina de mi casa o en la marquesina de la casa de Rudy, que era el vecino que Ok. tocaba batería. Ok. O sea, tú crees, o sea, esta otra pregunta que yo tengo de que full, así, tú entonces entiendes que por lo general se van dando los mismos patrones a través como de generaciones, de cómo una persona llega a la música, un ejemplo, y también ya a lo que es una conformación de un proyecto musical. Claro, yo creo que la presión de grupo, como uno le dice comúnmente, incide mucho en algo que a ti te guste, porque por ejemplo, si nosotros somos amigos los tres desde el colegio o somos vecinos y a mí me interesó mucho la música o toco un instrumento, a lo mejor por tú caerme atrás a mí también te interesa. A lo mejor tú no sabes que te va a gustar hasta que tú lo intentas, pero todo el mundo entra en la misma línea y trata, prueba. Y así fue como nos sucedió a nosotros. En el grupo que estábamos de vecinos, que siempre nos juntábamos toda la tarde después del colegio, todos les interesaron la música y todos ahora mismo tocan un instrumento. Y una pregunta, entonces, cuando yo supongo que el objetivo inicial de cuando tú ya haces una banda es que tú quieres como, obviamente, hacer lo que te gusta, que hace música, que las personas te escuchen, pero es una pregunta, cada banda, porque tú tienes varias bandas, Sí, yo tocaba en varias ¿cada bandas. banda para ti tiene un mensaje, un objetivo diferente o tu acercamiento a cada formación que tú haces tiene la misma primicia? No, ciertamente en la primera vez que uno tocó fue algo como que se dio espontáneo. Es como que, wow, pero nosotros ya tocamos tantas canciones, deberíamos de comenzar a hacer canciones propias y ya tenemos una banda. Y ahí vamos a componer algo, pero sin tener ni siquiera un chin de noción de qué es una composición musical, sino que tú comienzas a hacer sonido y trata de imitar lo que ya tú escuchas. Ya después que eso se disuelve, tú dices, bueno, ya yo sé más o menos qué es estar en una banda. Ahora yo quiero formar algo que esté ya conceptualizado. Ya yo sé lo que yo quiero hacer. No es de que lo que me salió, sino que Ah, tú, eso ya está yo heavy. sé lo que yo quiero hacer. Ese mindset, esa mentalidad, yo no le había llegado, que verdad, tú como que vas evolucionando, pero no solamente en conocimiento musical, sino en qué tú quieres también. ¿Qué tú No, quieres sí, lograr? es que son muchas cosas. Yo entiendo que ya cuando tú vas creciendo musicalmente y tú vas adquiriendo cosas, tú no quieres tocar por tocar. Un ejemplo, cuando yo comencé a tocar era más por el deseo de tocar, o sea, de querer tener un proyecto, porque quizás siempre lo quise tener, pero ya después que tú tienes tiempo tocando, te surgen otras inquietudes y ahí cabe lo del crecimiento musical y de para dónde tú quieres que se dirija, o sea, lo que tú estás implementando en la música. Bueno, mira, yo en lo particular, o sea, déjame, espérame, perder aquí. O sea, lo más, o sea, lo que es más, mi pregunta es lo del enganche, o sea, ¿cómo queda? O sea, en lo de la música. O sea, ¿qué te sigue atando? Más que tocar y más de que te guste. Y un ejemplo, es como cuando tú comienzas en un proyecto, o sea, más que de que te guste el ritmo, es como, o sea, ¿cuál es el enganche? Por ejemplo, en mi caso, yo me enganché mucho con el punk, es más por la ideología que tiene ese tipo de música, porque era un tipo de música que protestaba por algo en específico y que rompía con lo que eran los estereotipos de lo convencional en ese momento, por no decir otra cosa. Claro. Bueno, con la influencia que tuvo ya el punk, ya escuchándolo conscientemente, no nada más de que el ritmo, de que wow, pero ya tú, la música inclusive me abrió puertas de interesarme a aprender otro idioma, que por lo general en ese entonces un joven no sabía de idioma, o sea, tú no, a menos que tú tuvieras un colegio bilingüe tal vez, o te pusieran a coger clases de otro idioma, tú no lo aprendías. Pero la música en ese momento nos obligó a nosotros a entender qué está sucediendo, qué es lo que están hablando y aprender el idioma y
comenzamos a investigar conceptos de situaciones sociopolíticas que pasaban en Estados Unidos o a nivel mundial, que a lo mejor uno siendo de una isla, uno no lo aprende en el colegio. Tú comienzas a interesarte por cosas que son más profundas que que si yo cuento años de Trujillo, por ejemplo. Sí. Y ahí ya tú comenzaste como que, bueno, queremos hablar, tenemos una banda, pero nosotros no queremos ser la banda que está hablando de amor. Nosotros queremos hacer la banda que está mandando el mensaje de qué está sucediendo socialmente. Tal vez no de lo que está sucediendo en el mundo, pero qué está sucediendo como nosotros, como jóvenes, qué nos afecta. Ok, entiendo. Y entonces, por ejemplo, eso te ha creado como algún choque con otro integrante de la banda que no le interesa ese mensaje y por eso tú decides cambiar, o sea, armar otro proyecto para tú poder tener esa plataforma. Ciertamente, cuando ese segundo proyecto que yo estaba tocando, que ya era como la banda de nosotros, que era Slogan, ahí se dieron situaciones en las que, por ejemplo, había uno que quería tocar algo distinto a lo que estábamos haciendo ahí. Y yo, por ejemplo, estaba en mi posición como guitarra rítmica. A lo mejor, digo a lo mejor porque eso es un sentimiento de ese entonces que yo era un niño. Yo decía, bueno, yo no tengo tanta participación en lo que es el proceso de composición. Entonces sentía que yo no estaba recibiendo esa gratificación instantánea, vamos a decir, de que yo lo que yo siento que lo que yo estoy haciendo está bien ahí. No, claro. Entonces ahí ya se dividió. Ya lo que querían hacer otra cosa distinta se fueron y yo me fui y formé otra banda que con personas que estaban más en la mente de lo que yo quería hacer en ese momento. Okay. O que me daban la oportunidad de yo poder desarrollarme artísticamente en los conceptos que yo tenía en mi mente. Ok, una cosa. En este podcast se graba en República Dominicana. Sí. Obviamente, la música rock no es popular ya hoy en día en ningún... Bueno, no quiero decir ninguna parte del mundo, pero ustedes entienden. La música comercial... O sea... Entonces, mi pregunta es algo establecido, como yo lo veo como otros géneros que se estableció y siguen saliendo ritmos, géneros diferentes y quizás son los que están predominando. Porque eso pasa con toda la música, entiendo yo. Sí. Aunque no deja de tener vigencia. Pero no solamente a nivel de comerciales, que si tú puedes vivir de eso, pero formar una banda en República Dominicana es difícil. ¿O no? Es difícil porque... O sea, yo considero que es difícil en el siguiente sentido. La mayoría de las bandas se forman desde que tú eres niño y antes de las virtudes que tiene cada quien como músico está la relación que tú tienes personal con esa persona. Si tú no tienes esa complicidad con ese otro músico, no va a funcionar. Claro. Entonces, ya después que tú estás armando un proyecto, de que, ok, vamos a hacer música porque o tú lo vas a hacer ya para fines comerciales o para fines conceptuales que tú estés teniendo gente que lo que van a tocar contigo, tú tienes que llevarte bien con esa persona. Claro. Sigue en la onda, sigue desafinando.